¿Qué tal, amigos de Historias de Terror? Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llevar a todos ustedes una historia. El miedo o el temor es una emoción caracterizada por una intensa sensación que habitualmente es desagradable, provocada por la percepción real o no real de un presente, un futuro o incluso el pasado. Cada ser humano puede tener miedos distintos hacia objetos, situaciones, seres vivos o también a situaciones paranormales. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento El Pozo Fantasmal. Ya hace varios años, cuando yo era pequeña, tendría algunos escasos 10 años, a mis padres les donaron un terreno a las afueras de Tampico, hoy conocida como Colonias del Norte. Yo viví con mi familia, por cierto, somos muchos. Cuando llegamos ahí, no había luz, pero el señor que cuidaba uno de los terrenos cercanos nos permitió agarrarnos de su conexión eléctrica. Y también había un pozo de agua, y también nos permitía tomar lo que necesitáramos. Pero nos quedaba un poco retirado de nuestro hogar. Alrededor solamente había monte. Lo demás eran unos potreros que contaban con algunos animales como vacas, gallinas, borregos, entre otros. Nos veíamos obligados a tener que sacar agua de aquel pozo. La verdad, nos daba mucho miedo porque era espeluznante el asomarse, ya que no solo era profundo, sino también era tenebroso. La gente nos comentaba que una niña había perdido la vida ahí, que había caído a aquel pozo por accidente y que nadie lo había notado, hasta que empezaron a buscarla y la encontraron flotando en aquel pozo. Mis hermanos y yo teníamos que ir a aquel pozo a sacar agua, porque no había otra manera de abastecernos de ese líquido. Lo único que había era aquel pozo. Pero en ocasiones por flojera se nos hacía tarde, y estando ahí escuchábamos lamentos y risas. Nos causaba mucho temor. Así que después de un tiempo comenzamos a ir a una hora fija para que no fuera en la noche y procurar no estar en el pozo cuando estuviera oscureciendo. Solo que como éramos una gran familia, la verdad el agua no nos duraba tanto. Y una noche mi hermano y yo fuimos a traer más agua para que mi madre cocinara, pero ya era un poco tarde. Aparte, el camino estaba bastante retirado y en la oscuridad de aquel monte se hacía más tétrico, pero la necesidad del agua nos hizo ir al pozo. En el camino empezamos a escuchar algunos ruidos, llantos y lamentos. Llegando al pozo de agua ya íbamos temerosos de todo lo que habíamos escuchado, pero la sorpresa fue más grande. Cuando llegamos a aquel pozo, estaba una niña con su vestido blanco sucio. Nos llamaba para que fuéramos hacia ella. Mi hermano y yo no sabíamos qué hacer. De pronto, aquella niña iba acercándose a nosotros lentamente, pero no venía caminando, sino que venía flotando. Nos espantamos mucho. Corrimos dejando las garrafas que llevábamos para traer agua. En el regreso a la casa, los ruidos de llantos eran más grandes, pero yo ya no volteé. Mi hermano dice que él volteó solo una vez y que vio cómo aquella niña venía atrás de nosotros, pero al llegar a la casa no se vio más. Llegamos a la casa a contarle a mi madre todo lo sucedido y ella nos dijo: trataré de no enviarlos más a aquel pozo. Con el tiempo nos mudamos a otro lugar, pero no olvido a esa niña llamándonos en ese pozo oscuro y aterrador. Era un pozo que en la mañana causaba terror, pero en la noche era mucho más escalofriante. Estos hechos fueron investigados por el licenciado Gregory Quintero, a quien le mando un saludo. Pero no es la única historia que tenemos el día de hoy, amigos. La siguiente historia lleva por nombre Por jugarle al valiente. Quiero contar un relato que me pasó hace 4 días, y es el siguiente. Yo, como todo joven intrépido y desobediente, no hice caso a las indicaciones de no salir a la calle en esta alerta sanitaria. Yo vivo en la congregación Hidalgo, del lado veracruzano. Acá la mayoría nos dedicamos a la pesca, y una de nuestras herramientas es una lancha de fibra de vidrio. Esa lancha, este martes pasado la bordé, ya como eso de las 11 de la noche.
Me sentía muy aburrido encerrado en mi casa, así que decidí dar una vuelta por el río Pánuco y me fui navegando hasta la parte del malecón en las Escolleras. Ahí regresé al mar de Playa Miramar en Ciudad Madero. El cielo estaba despejado y se veía todo muy bonito, así que comencé a dirigirme en el bote al recreativo por el rumbo del antiguo hospital naturista. Detuve la marcha del motor fuera de borda y traté de anclarme. Así que me puse a observar a lo lejos cómo reinaba la paz y la tranquilidad de esa noche. Solo se escuchaba el golpe del agua en la lancha, cuando me doy cuenta que algo brillaba y salía del mar. Era un objeto redondo impresionante. Se elevó y se perdió de mi vista. Yo me quedé muy sorprendido y maldije aquel momento. Me decía, ¿por qué no se me ocurrió sacar mi celular para grabar? Haber grabado esa evidencia, ya que al querer yo contar mi experiencia no me hubieran creído. Me molesté conmigo mismo. Me desanclé y me dirigí más al mar adentro, donde había visto aquella aparición. Al llegar a esa parte, apagué la marcha del motor y me dije, esa cosa que salió de aquí del mar, aquí tiene que volver y la voy a esperar. Pasaron como 2 horas y no se veía nada. Tampoco se escuchaba ningún ruido. Solo el agua, el va y viene que golpeaba aquella lancha. Mi celular marcaba las 3:17 de la mañana, cuando escuché un ruido muy fuerte, como si hubiera chocado algo con el agua, y claramente vi cómo salían del mar unos objetos redondos, tal vez como una forma de huevo estrellado o algo semejante. Fueron 4 naves muy extrañas. Se pusieron encima de mí y de mi frágil embarcación. Así que para pronto intenté tomar mi celular y comenzar a grabar, cuando mi lancha se comenzó a sacudir, como cuando hay olas turbulentas. Rápidamente me agaché para agarrarme bien al bote de fibra de vidrio, y lo que mis ojos estaban viendo no lo podía creer. Salió una nave espacial muy grande. Finalmente tenía una circunferencia más grande que la del kiosco de Ciudad Madero. Mi lancha se movía por las aguas que se sacudieron al salir esa enorme nave del mar. Esa nave se puso encima de mí, como lo dije anteriormente, pero con un zumbido ensordecedor. Yo sentía que explotarían mis tímpanos. Tuve que soltarme de la lancha, de donde yo me estaba agarrando para no caerme y poder taparme los oídos. Fueron fracciones de segundos, tal vez 10 o 12 segundos después. Las 4 naves más pequeñas ingresaron por la parte de abajo de la nave más grande y se movieron a una velocidad impresionante, perdiéndose en el cielo, como si fueran a salir de este planeta Tierra, ya que eran unas naves extraterrestres. Cuando se dejó de escuchar todo ese ruido y pude recuperarme del susto, encendí el motor de mi lancha y me fui para mi casa. Iba muy asustado y a la vez molesto conmigo mismo por no haber podido grabar ese avistamiento insólito. Llegué a mi casa. No le conté a nadie porque me daba mucha vergüenza y temía que se burlaran de mí. Al saber que yo me asusté como un cobarde al ver esos platillos voladores o lo que fuera, que hicieron que me diera mucho miedo e incertidumbre. Gracias. Por favor, no salgan a la calle. Obedezcan a las autoridades en esta alerta sanitaria. Estos hechos fueron investigados por el licenciado Gregory Quintero, a quien le mando un saludo. Si les han gustado estas historias, déjenme su pulgar arriba. No olviden en dejar su comentario y compartirlas con sus amigos. Gracias por ser parte de este canal.